Hermanos, estamos en la historia de la salvación, estamos viendo cómo Dios va formando a Samuel como profeta y cómo la primera catequista de él fue Ana y el sacerdote Elí. ¿Y qué nos va indicando este comentario del catecismo sobre la educación religiosa? Que ese texto que hablamos del catecismo, en donde nos dice que el niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor, ese numeral 2578, nos va mostrando la importancia de la educación en el hogar y educación por parte de la iglesia, por parte de la parroquia, por parte de los colegios. Es que tenemos que catequizar en el hogar y en la iglesia. Así se van formando los verdaderos hijos de Dios. Cada sector, cada familia, cada escuela deben hacer su parte y Dios suplirá lo que haga falta y dará los frutos. Así como surgió esa vocación de Samuel. ¿Y te recuerdas qué fue lo que le dijo Samuel a Elí de sus hijos? ¿Qué consecuencias tuvieron los pecados de los hijos de Elí y esa permisividad de Elí ante tan graves pecados? Eso trajo consecuencias, como leímos en la predicación pasada. Murieron los hijos de Elí y también murió Elí. Pero lo peor fue lo que sucedió con el arca de la alianza. Elí quedó horrorizado de que los filisteos se adueñaran del arca de la alianza y murió al caer para atrás en el momento que le dan esas noticias. Y eso nos lo va a ir diciendo los capítulos 4, 5 y 6 de Primera de Samuel. Aquí ya la historia se va enfocando en el arca de la alianza. Los filisteos, que son enemigos del pueblo de Israel, estaban hoy en lo que hoy es el estrecho de Gaza, esa franja de Gaza. Recordemos a Sansón, que no liquidó a los filisteos. ¿Te acuerdas, hermano, que por aquel pecado Sansón no liquidó a los filisteos debido a su afición a las mujeres filisteas? Y ahora los filisteos comienzan a combatir a Israel y van venciendo a los israelitas. Y los filisteos tenían una ventaja sobre Israel. Ellos eran herreros y trabajaban los metales, mientras que los pobres israelitas tenían que ir a los filisteos para que le afilaran sus implementos. Y eso nos lo va a decir ahí el capítulo 4, versículo 19 de la Primera de Samuel. Mira cómo era ese panorama en ese momento. Vamos a empezar a hablar del arca de la alianza, y en ese entonces no había herreros en todo el territorio de Israel, porque los filisteos se habían dicho: de ningún modo los hebreos se fabriquen espadas o lanzas. Por eso todos los israelitas bajaban donde los filisteos para afilar su arado, su hacha, sus guadañas o su asadón. Palabra de Dios. El hermano, Primera de Samuel 13, 19 al 20 nos dice eso, y en la Primera de Samuel 4, 10, los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a Israel. Cada uno huyó por su lado. Fue un gran desastre en que perecieron 30,000 soldados de infantería de Israel. Los filisteos atrapan y se adueñan del arca. Mueren muchos soldados israelitas en la batalla. Aquí es donde mueren los dos hijos de Elí. El hermano, imagínate el arca de la alianza robada por los filisteos. ¿Te recuerdas tú, hermano, qué significaba el arca de la alianza y qué cosas tenía en su interior?
cómo les había servido el arca de la alianza para entrar a esa tierra prometida. Solo imagínate el arca de la alianza robada por los filisteos. ¿Qué significaba eso? Y un hombre que escapó del frente de la batalla llegó el mismo día a Silo buscando a Elí y le dijo esta noticia ahí en la primera de Samuel 4, 17, 18. Israel huyó delante de los filisteos. El pueblo ha sufrido una gran derrota. También han muerto tus hijos Jofni y Finjas, y el arca de Dios ha sido capturada. Apenas el hombre nombró el arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era viejo y pesado. Hacía 40 años que mandaba en Israel. Palabra de Dios. ¿Por qué crees tú, hermano, que los filisteos se adueñan del arca? Conociendo los milagros que Dios hizo con el arca en el paso del río Jordán y la caída de Jericó, los filisteos tenían ese conocimiento y ellos creyeron que teniéndola en sus manos, el arca de la alianza podría ayudarles a obtener unas cuantas victorias. Y dijeron estos, ya con el arca de la alianza sí la hacemos. Pero dice que cuando los filisteos atraparon el arca, les cayeron toda clase de males. Se les ocurrió poner el arca en el templo de Dagón, uno de sus ídolos, y dice que la estatua de Dagón quedó dañada. Primero se cayó, la colocaron de nuevo y la segunda vez quedó sin brazos, sin piernas, rostro en tierra ante el arca. Imagínate ahí, su Dios está siendo derrotado. Imagínate a esos guerreros con su ídolo ahí postrado ante el arca de la alianza. Esa estatua del ídolo de los filisteos se cae en presencia del arca, se rompe. ¿Qué crees tú que pasaba por la mente de ellos? ¿Qué significado tenía el arca de la alianza? ¿Qué tenía? ¿Qué significaba en ese tiempo? ¿Y quién es ahora? ¿Es el arca de la nueva alianza? Entonces los filisteos, hermano, decidieron enviar el arca a diferentes ciudades, pero se originaban plagas horribles contra los habitantes de esas ciudades, así que al cabo de 7 meses decidieron devolver el arca a los israelitas. Y el arca, según 1 Samuel capítulo 7, versículo 2, dice que quedó instalada ahí en Caritiarian, que es una pequeña ciudad en las afueras de Jerusalén. Y como cosa significativa, en esta pequeña ciudad existe hoy una inmensa iglesia católica que se llama el Arca de la Alianza, con una gran estatua de la Virgen Santísima, significando que ahí estuvo el arca en ese tiempo y que María es el arca de la nueva alianza. ¿Y qué problema tenían entonces los israelitas? ¿Y qué les dice Samuel al respecto, ya que no estaba el arca de la alianza? Y eso nos lo dice 1 Samuel capítulo 7, versículos 3 y 4. Israel estaba siendo superada por sus enemigos y Samuel se dirigió al pueblo diciéndoles: si ustedes vuelven a Yahvé con sinceridad y quitan de en medio de ustedes los dioses extranjeros, si permanecen fieles a Yahvé sirviéndole solo a Él, entonces Yahvé los librará de los filisteos. Los israelitas pues
expulsaron los Baales y las Astartes y se pusieron a servir solo a Yahvé. Palabra de Dios. Ayunaron y dijeron: hemos pecado contra Yahvé. Y fue Samuel quien dirigió esta asamblea de los israelitas. En el mismo momento en que Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos relanzaron el ataque contra Israel, pero la voz de Yahvé resonó como un trueno en medio de los filisteos. Cundió el pánico entre ellos y fueron vencidos por los hombres de Israel. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo los israelitas creían que les bastaba con tener el arca de la alianza, pero no era así. Porque las tablas de la ley que constituían la alianza con Yahvé estaban dentro del arca, pero no estaban todavía en su corazón, pues ellos adoraban a dioses falsos, y por eso Samuel los llamó al arrepentimiento, y dice que cuando se arrepintieron, Dios los rescató de sus enemigos. Y nosotros también algunos de nosotros nos parecemos a los israelitas con respecto a la protección que les daba el arca de la alianza. ¿Qué pensar de algunos católicos que creemos que por llevar un escapulario o ponernos la ceniza en la frente el miércoles de ceniza o buscar palmas benditas, ya eso basta para llegar a Dios? Y con esos pensamientos de cómo nosotros somos supersticiosos y que nos parecemos a esos israelitas que creyendo que porque el arca estaba con ellos, pero que en su corazón no estaba, meditemos en el corazón de María Santísima, qué es lo que nos está diciendo ese Padre bueno en estas historias de la salvación.